El día de hoy hablaremos sobre el racismo, etnocidio, etnocentrismo y sociocentrismo. Para esto hemos elaborado 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa el racismo, etnocidio, etnocentrismo, sociocentrismo y qué consecuencias genera en la cultura? El racismo se define como la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás, un sentimiento exacerbado del sentido racial de un grupo étnico, que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. Este tiene como consecuencia la discriminación. Cuando se le discrimina a alguien, se lo separa del grupo y es muy susceptible a recibir ataques como consecuencia de un prejuicio. La discriminación puede ser de dos tipos, social e institucional. La social es la que se produce en el seno de una comunidad, cuando un individuo o un grupo de individuos actúan con discriminación frente a otros u otras. La institucional se produce cuando las leyes de un país regulan una situación que discrimina a un grupo de personas. El etnocidio es un proceso de destrucción de un grupo étnico o de su riqueza cultural, a través del cual se niega el derecho a promover, disfrutar e incentivar las tradiciones, así como desarrollar el arte, las raíces, incluso la lengua de un pueblo, teniendo como consecuencia la desaparición radical de la cultura de una etnia, reemplazando sus creencias, simbolismos, vestimenta, prácticas religiosas y hábitos alimenticios. También genera violencia, y entre estas tenemos el despojo de tierras, agresiones verbales y físicas, exterminación de grupos étnicos, prohibición de lenguas nativas en su vida cotidiana y los trabajos impuestos. Etnocentrismo. Se le denomina a la tendencia a considerar la cultura propia como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. Es una actitud que consiste fundamentalmente en que un grupo, sociedad o cultura se considere superior en su forma de vida a los demás grupos, sociedades o culturas, y en virtud de ello rechace, excluya y margine a todo aquel que no forme parte de ella. Como consecuencia tenemos que provoca problemas para expandirse. Asimismo, crean un mecanismo de defensa para preservar la cultura propia. El sociocentrismo corresponde a una actitud tomada por un grupo o sociedad que se considera a sí misma superior a las demás sociedades. Además, es capaz de examinar acontecimientos y conceptos de una sola perspectiva. Como consecuencia, tenemos la desigualdad, xenofobia y la persecución a los grupos minoritarios. Según la naturaleza del grupo que se tome como referencia, el sociocentrismo se presenta bajo las siguientes formas: de etnia, nación y clase. La etnia, si tomamos grupos definidos por su cultura. La nación, si tomamos como referencia a un país o nación, que se conoce como nacionalismo. La clase, si tomamos como referencia a una clase social. Bien, veamos la pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de racismo, etnocidio, etnocentrismo y sociocentrismo que se pueden distinguir en el contexto peruano? Veamos primero lo que es el racismo. Tres tipos. Racismo adversivo es un tipo de racismo implícito, se basa en prejuicios encubiertos y se evidencia en la incomodidad al momento de contacto con un determinado grupo. Mestizofobia es prácticamente negar la identidad mestiza. El racismo oculto es una forma también de racismo indirecto. A menudo se disfraza en argumentos de pseudociencias o razones políticas que en apariencias no son racistas, pero en realidad esconden una forma de pensamiento excluyente. Veamos el etnocentrismo. El invertido tiene el pensamiento que una cultura es inferior e incluso la considera como un obstáculo para el desarrollo. En cuanto al racial, mantiene el pensamiento que algunos miembros de la cultura tienen genes superiores a otros. El lingüístico tiene el pensamiento que la lengua propia es más adecuada que las otras. Y en cuanto al religioso, es pensar que una religión es absoluta, ¿no? Veamos lo que es el sociocentrismo. Manejamos dos, su propio grupo y otros grupos. En cuanto a su propio grupo, el sujeto presume que su accionar aporta más dentro de este grupo. En cuanto al otro tipo, el sujeto proyecta su propia realidad en el grupo, generando exclusión con otros grupos distintos a él. Bien, vamos por la pregunta 3. ¿Dónde surgen los prejuicios racistas, etnocentristas, sociocentristas y cómo se cultivan? Este tema es abordado con mayor frecuencia e importancia desde la perspectiva de la psicología social. Debemos tener en cuenta que estos prejuicios surgen a partir de la misma persona, por consecuente está en nosotros si cultivamos o erradicamos estos actos que afectan de forma directa o indirecta a la otra persona, que obviamente causa un malestar e incluso interviene dentro de su autoestima, lo que genera complejos, inseguridades y miedos.
Aquí muchos estudiosos del tema concuerdan que erradicar totalmente estos prejuicios de una sociedad es casi imposible, debido a que cada cultura mantiene un hábito que para otra cultura tal vez no sea de su agrado o no sea correcta, ¿no? Desde su punto de vista. Pero también hay que decir que los estudiosos dicen que esta tarea es casi imposible. Es decir, que existe la posibilidad de resolver estos problemas culturales, pero la única forma es que cada persona realice acciones para comenzar a borrar este tipo de rechazo, y no solo eso, sino también incentivar a otra persona a que otra persona haga lo mismo, ¿no? Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo protege la ley peruana frente a los actos de racismo y qué propensos se plantea para solucionar esta problemática? Dentro del Código Penal tenemos el artículo 323 que sanciona la discriminación basada en la diferencia racial, étnica, sexual o religiosa. Como lo pueden visualizar en pantalla, en principio solo se enfocaba en estos cuatro tipos de discriminación, y las penas iban desde los 30 hasta los 60 días de servicio comunitario. Ahora bien, este artículo sería modificado en el año 2000 por la Ley 28867, que en un primer lugar precisa que la discriminación es la acción realizada con el objeto de anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona. Es decir, que se comienza a especificar qué actos son considerados como discriminatorios. Y las penas han sido elevadas, según los estándares internacionales, a prisión entre 2 y 3 años, pudiendo llegar incluso hasta 4 cuando se emplea violencia física o mental o el agente es funcionario público. Y los tipos de discriminación ahora son mucho más extremos. Bueno, finalmente para terminar, estas son algunas de las propuestas que han desarrollado grupos que vienen liderando esta lucha por la igualdad, y que si alguna de esas propuestas es atendida dentro de un país, solo significaría un paso para resolver este problema. Bueno, hasta aquí, muchas gracias por su atención.